Vamos entonces a dar inicio a esta reunión en la cual vamos a llevar a cabo una clase práctica. Estamos trabajando con eh, la unidad número 3 correspondiente a teoría de conjunto. En esta parte, en este día vamos a trabajar sobre lo que es producto cartesiano, ¿ok? Entonces, para ello, nosotros lo que vamos a hacer es resolver ciertos ejercicios. Entonces, comenzamos, por ejemplo, con el ejercicio. El primer ejercicio nos dan dos conjuntos y nos piden calcular el producto cartesiano de C cruz D o C producto cartesiano con D. ¿Ok? Entonces, recordemos que el producto cartesiano no es otra cosa que un subconjunto de pares ordenados. En este caso tengo C y tengo D, entonces yo lo que voy a hacer es formar pares ordenados, pero ¿con qué particularidad? Con la particularidad de que la primera coordenada yo la voy a tomar en C y la segunda coordenada yo la voy a tomar en D. Entonces, pues vamos a ver cómo nos queda esto que está acá. Bien, entonces en este caso nosotros tenemos o queremos calcular ese conjunto. Lo primero que ustedes tienen que recordar es que el producto C cruz de, esto se llama producto cartesiano, ¿ok? Esto tiene una notación y es la que tenemos allí, es el producto cartesiano y es igual a un conjunto donde los elementos son, en este caso los elementos son pares ordenados. ¿Qué vimos nosotros acerca de los pares ordenados? Bueno, los pares ordenados son objetos que tienen la forma que voy a colocar aquí. Voy a colocar A, B, es decir, son pares ordenados de la forma A, B con la siguiente condición, o tal que A es un elemento de C y B es un elemento de D. Es decir, que el producto cartesiano, como lo vemos acá, esto se llama producto cartesiano, es el conjunto formado por todos los pares ordenados, pero son todos los pares ordenados. Recuerde que un par ordenado es un elemento de esta forma, donde esta es la primera coordenada y esta es la segunda coordenada. Y el orden es muy importante, por eso se llama ordenado. Yo voy a formar los pares ordenados, pero donde la primera componente sea un elemento de C y la segunda componente sea un elemento de D. Entonces, lo que hacemos primero es comenzar a formar todos esos pares ordenados. Por ejemplo, un par ordenado yo lo puedo formar utilizando este elemento de C, coloco -1, y utilizando un elemento en D, ¿ok? Entonces vamos a comenzar por orden, voy a colocar el 1. Este es un par ordenado que pertenece a este conjunto, porque primera coordenada está en C y segunda coordenada está en D. Pero también podemos formar el siguiente par ordenado, -1, que está en D, ahora con el siguiente, vamos a colocarle 4, ¿sí? Este es otro par ordenado. Pero yo puedo formar otro par ordenado con, otra vez, -1, y ahora voy a usar el 6, se me queda -1, 6, pero también yo puedo formar el par ordenado -1, 8. Y entonces observe que utilicé -1 con primera coordenada. ¿Y qué particularidad tiene la segunda coordenada? La particularidad que tiene es que la segunda coordenada es un elemento en D. ¿Ok? Son elementos de D. Primera coordenada está fija. A ver, entonces, pero no son los únicos elementos que yo puedo formar. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo colocar como segunda coordenada el segundo elemento. Entonces coloco aquí 0, y comienzo otra vez a utilizar. Aquí utilizo en la segunda coordenada, yo voy a utilizar todos los elementos otra vez del conjunto D. ¿Ok? Y entonces puedo colocar 0,4, 0,6 y 0,8. ¿Ok? Pero yo puedo hacer el mismo procedimiento ahora con este 1. Entonces me queda 1,1,
1,4, 1,6 y 1,8. Es decir, nosotros pudimos formar todos estos pares ordenados y ¿de qué manera? Fíjese, si usted elige cualquier par ordenado de los que yo tengo acá, el que ustedes quieran, se van a dar cuenta que primera coordenada es un elemento en C y segunda coordenada es un elemento en D. Igualmente acá, primera coordenada es un elemento en C y segunda coordenada es un elemento en D. Cualquiera que usted agarre acá cumple con eso. Estos son todos los pares ordenados que yo puedo formar. Repito, cojo este elemento y lo utilizo con todos los que están acá. Este elemento como primera coordenada con todos los que están acá. Este elemento como primera coordenada con segunda coordenada acá y primera coordenada con segunda coordenada acá. Voy a tener esta cantidad de elementos y entonces, como conclusión, nosotros vamos a tener que el conjunto o el producto cartesiano C cruz D es igual a los elementos de la forma o a los elementos o el conjunto formado por los elementos. Menos 1, 1, colocamos coma para separar, menos 1, 4, menos 1, 6, menos 1, 8, 0,1, 0,4, 0,6, 0,8. Voy a continuar acá. 1, 1,1, 1,4, 1,6, 1,8. Si ustedes se dan cuenta, nosotros lo que hicimos fue, esto lo hice de manera ordenada. ¿En qué sentido? Bueno, aquí coloco todos los pares cuya primera coordenada es menos 1. ¿Se dan cuenta? Todos los pares cuya segunda coordenada es 0 y todos los pares cuya primera coordenada es 1. Entonces, los hice ordenados. Ustedes lo pueden hacer de la forma que se le haga más fácil, pero yo lo hago de esta forma para siempre tener en cuenta o tener precaución de incluir todos los elementos que pertenecen a este conjunto, ¿ok? No se puede quedar ninguno por fuera. Entonces, ¿cuántos elementos va a tener el conjunto este? Es muy fácil saberlo porque usted lo que hace es multiplicar la cantidad de elementos que tiene este conjunto C por la cantidad de elementos que tiene este conjunto D. Y ahí usted va a saber si los colocó completo o no. Aquí tengo 3 elementos, aquí tengo 4. 3 por 4, 12. Tengo que tener 12 pares ordenados. ¿Ok? Entonces, ahí hay 12 pares ordenados, son los únicos. Por supuesto, no pueden haber pares ordenados repetidos. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Bien, observen este caso, la segunda pregunta me dice, hallar todos los números X tales que satisfacen esa ecuación que tenemos allí. Ese es un ejercicio que está resuelto está resuelto en la guía que yo les di, pero pues no está de más que lo volvamos a repasar. Yo quiero encontrar todos los X que cumplen con esa ecuación que está allí. Ya les voy a explicar en qué consiste esa ecuación. Entonces, lo primero que tenemos que entender o reconocer y tener mucha precaución es lo siguiente. Nosotros estamos trabajando con pares ordenados. Entonces, como estamos trabajando con pares ordenados, resulta que para nosotros esto es un par ordenado, esto es otro par ordenado. En el primer caso, la primera componente del par ordenado es x al cuadrado menos 3 y la segunda es x menos 2. Primera componente es menos 2 y segunda componente es menos 1. Entonces, aquí yo quiero saber cuáles son los valores de x para los cuales esta igualdad se cumple. Pero nosotros debemos recordar lo siguiente. Dos pares ordenados son iguales cuando son iguales dos pares ordenados. Bueno, los dos pares ordenados van a ser iguales cuando
primera componente, es decir, x al cuadrado menos 3x es igual a la primera componente y segunda componente es igual a la segunda componente. Es decir, dos pares ordenados son iguales cuando primera componente es igual a la primera componente del otro par y segunda componente es igual a la segunda componente del otro par. Entonces me salen dos ecuaciones como ustedes ven acá. ¿Qué tenemos que hacer? Recordar, quiero saber cuál es el valor de x para el cual se cumple esta ecuación que está acá. Es decir, esta igualdad. Esto es muy importante que ustedes observen que yo quiero que se cumpla esta igualdad. Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación y resolver esta ecuación. Entonces, aquí tengo una ecuación de segundo grado que podemos usar cualquiera de los métodos que ustedes han visto para resolver ecuaciones de segundo grado. En este caso, nosotros podemos factorizar y darnos cuenta que esto lo puedo escribir como x menos 2 por x menos 1 igual a 0. Entonces ahora uso una propiedad de los números reales y es que si yo tengo una multiplicación de números iguales a 0, entonces nosotros podemos concluir que cada uno de esos factores tiene que ser igual a 0. Es decir, el primer paréntesis debe ser igual a 0 y el segundo paréntesis debe ser igual a 0. Entonces, de este primera ecuación, nosotros despejamos la x y me queda que x es igual a 2. Y de esta segunda ecuación, nosotros despejamos la x y me queda que x es igual a 1. Tengo dos valores, x igual a 2 y x igual a 1. Y entonces ahora comienzo a resolver esta ecuación. Ahora voy a buscar el valor de x. Entonces despejo la x. Esta es una ecuación lineal. Simplemente lo que hacemos es despejar la x y me queda que x es igual a 1. Ahora bien, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿O cuál es el valor de x que vamos a elegir? Pues nosotros vamos a elegir el valor de x que cumpla con esta ecuación y que también al mismo tiempo cumpla con esta ecuación. Observe que aquí me está dando como resultado solamente x igual a 1, pero aquí tengo dos valores, x igual a 2 y x igual a 1. Quiere decir que nosotros vamos a utilizar x igual a 1 porque fue el que me dio acá. Y este valor no me sirve, entonces yo no lo voy a utilizar. Entonces, ¿cuál es la solución de esa ecuación? Pues resulta que la solución de esa ecuación es x igual a 1. Es decir, que si yo reemplazo, en lugar de esta x, yo reemplazo el 1, me tiene que dar como resultado este par ordenado que está acá. Vamos a verificar para que ustedes se den cuenta. Voy a reemplazar aquí, tengo x cuadrado menos 3x y aquí voy a colocar x menos 2. Voy a reemplazar, en lugar de la x, voy a colocar 1, como lo que me dio acá. Entonces coloco 1 cuadrado menos 3 por 1, coma, 1 menos 2. ¿Ok? Cuando yo saco la cuenta, esto va a ser igual. 1 cuadrado menos 3 por 1. Aquí tengo menos 3 por 1 es menos 3. 1 menos 3 me queda menos 2. Y 1 menos 2, 1 menos 2 es menos 1. ¿Ok? Observe que me está dando exactamente el par que yo tenía inicialmente. Esa es una manera de nosotros poder comprobar que el procedimiento que hemos hecho está correcto. Bien, entonces con eso nosotros respondemos esa pregunta. ¿Cuál es el valor de x que satisface esa ecuación? Bien, ¿tienen alguna pregunta? Continuamos entonces. Bien, vamos entonces ahora con este ejercicio, ¿verdad? Me están dando estos tres conjuntos y nos piden calcular estas tres opciones de conjuntos. Entonces, bueno, aquí pues sí tenemos que utilizar algunas de las propiedades que hemos visto, como algunas de las operaciones que hemos visto de conjunto, como por ejemplo unión e intersección. Entonces, nosotros vamos a tener aquí lo siguiente. Entonces, aquí en este caso, pues vamos a calcular cada uno de estos productos
nos están dando A012, B23 y C-10. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es calcular esta operación en cada caso, ¿ok? Bien, pueden notar entonces que tenemos allí esos conjuntos o queremos calcular esos conjuntos. Miren, recuerden que nosotros en este caso estamos viendo una nueva operación que se llama producto cartesiano. El producto cartesiano pues es una operación que se hace entre dos conjuntos. En el primer caso, esta operación la vamos a hacer con el conjunto A y con este conjunto. ¿Ok? Entonces, yo necesito hacer el producto cartesiano de este con este conjunto. Ya sé que son pares ordenados donde primera coordenada está acá y segunda coordenada está en este conjunto. ¿Qué tenemos que hacer primeramente? Lo que primero tenemos que hacer nosotros es calcular qué es B intersectado con C. Eso es lo primero que tenemos que calcular porque luego yo tengo que hacer ese producto cartesiano de A con el resultado que me da. Es decir, cuando ustedes vean estos paréntesis, igual como tenemos acá, significa que yo voy, o significa que mi segundo conjunto o el conjunto que está acá, de este lado, es una operación de conjuntos. Ahora bien, observen que yo voy a calcular B intersectado con C, ¿ok? Recordemos, cuando yo tengo esta operación B intersectado con C, realmente yo necesito colocar aquí todos los elementos que se encuentren, tanto en B como en C al mismo tiempo, intersección. Necesito los elementos que estén en B y en C al mismo tiempo. Entonces yo comienzo a buscar, yo sé que en B está el 2, pero aquí no está. En B está el 3, pero aquí no está. En C está el -1, pero aquí no está. Y en C está el 0 y aquí no está. Quiere decir que no hay elementos en común. ¿Qué quiere decir esto? Que este conjunto es vacío. No tiene elementos en común. Entonces, quiere decir que esta operación yo no la puedo realizar porque, recuerden, estos son pares ordenados donde la segunda componente está en la intersección de B y C. Pero como aquí no hay, entonces quiere decir que este conjunto da como resultado vacío. ¿Por qué razón? Porque en B intersectado con C yo no tengo conjunto, no tengo elementos. Es decir, no tenemos elementos para colocar en la segunda componente. Porque la segunda componente debería ser esto. No hay nada. ¿Ok? Entonces, esa es la solución y ya no se puede hacer más nada. Vamos entonces con el segundo conjunto. Yo quiero calcular este producto cartesiano. Observe cómo están dispuestos los paréntesis. Por un lado tengo este conjunto y por otro lado tengo este conjunto. Yo quiero hacer entonces el producto cartesiano entre este conjunto con este conjunto. ¿Qué tenemos acá? Una intersección. A intersectado con B. ¿Y qué tenemos acá? Una unión. B unido a C. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es calcular esas operaciones. Lo primero que hacemos es calcular quién es A intersectado con B. Entonces, nuevamente, lo que hacemos es utilizar mis conjuntos que están acá. Quiero ver cuáles son los elementos comunes que están en A y en B al mismo tiempo. Entonces, veo acá, 0 no está en B. El 1 no lo consigo acá. El 2 está aquí y está aquí. 3 está aquí, pero no lo consigo aquí. Quiere decir que el único elemento que se encuentra en la intersección es el 2. De la misma forma, pues yo voy a buscar, entonces voy a calcular el conjunto B unido con C. Recuerde, esta es otra operación de conjuntos. ¿Cómo se realiza esta operación de conjuntos? Se realiza utilizando los elementos de B y los elementos de C. Es decir, a los elementos de B yo le agrego los elementos de C. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos que tiene B? 2, 3, 2,3. ¿Qué hago? Agregarle los elementos que tengo en C. Menos 1,0. ¿Ok? Ahora bien, nosotros necesitamos calcular este producto cartesiano A intersectado con B cruz B unión C.
Ya nosotros sabemos que este conjunto es un conjunto de pares ordenados. Pares ordenados donde primera coordenada está en este conjunto, en este primer conjunto, y la segunda coordenada la tomo acá. Entonces, bueno, aquí tengo un solo elemento. Quiere decir que solamente tenemos una opción para la primera coordenada. Entonces, esta primera coordenada yo las distribuyo con todas estas. Entonces, yo puedo formar el par ordenado 2,2, pero también puedo formar el par ordenado 2,3, pero también puedo formar el par ordenado 2, menos 1 y también puedo formar el par ordenado 2,0. ¿Ok? ¿Cuántos elementos debería tener este conjunto o este producto cartesiano? Pues vamos a ver. Este conjunto tiene un elemento y este tiene 4. Si yo multiplico 1 por 4 es 4. Quiere decir que este conjunto debería tener solamente 4 elementos. Y aquí están los 4 elementos de ese conjunto. ¿Ok? En el tercer caso, nosotros queremos calcular A unido con C, producto cartesiano con A intersectado B. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos la unión. Vamos a calcular quién es la unión de A con C. Y recuerden, para calcular la unión, yo lo que hago es, a los elementos que tiene A, que es el 0, 1, 2, yo le voy a agregar los que están en B. ¿Quiénes están en B? El 2 y el 3. Como el 2 ya está, solamente le incluyo el 3. Y calculamos la intersección A intersectado con B, pues por la parte anterior ya lo hemos calculado y este es el conjunto formado por el 2, solamente el 2 es el que está allí. Y entonces resulta que A unión C, producto cartesiano con A intersectado B, esto es igual a ¿cuántos elementos debe tener este conjunto? Entonces tengo aquí 1, 2, 3, 4 y aquí tengo 1. 4 por 1 es 4. Quiere decir que solo puedo tener 4 elementos. ¿Cuáles son? Primera coordenada debe estar en este conjunto, es decir, debe ser elemento acá. Y la segunda de acá. Entonces, primera coordenada, coloco 0, segunda coordenada, coloco 2. Como ya se me acabaron estas, entonces, primera coordenada, 1, segunda coordenada, 2. Primera coordenada, 2, segunda coordenada, 2. Primera coordenada, 3, segunda coordenada, 2. Es decir, que todos los pares que yo tengo acá, miren que la segunda coordenada siempre es 2 y no hay más. ¿Pero por qué razón? Porque aquí tengo que el único elemento que está en la intersección es 2. Recuerden que la segunda coordenada debemos tomarla de este conjunto. ¿Ok? Bien. Y con eso nosotros obtenemos esos conjuntos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Y profesor, es A unión con C, usted hizo A unión con B. Y la pregunta que tengo es que sea A unión con C, en el plano cartesiano, A unión B, A intersección con A. Ya vamos a solucionar eso para que no se confundan, porque si no nos vamos a confundir. A ver, yo tengo A unión con C, entonces vamos a hacerlo A unión con C. A unión con C, entonces es igual 0, 1, 2, y aquí le vamos a agregar los que están en C. En C está el menos 1 y el 0, pero yo no le voy a agregar el 0. En la intersección B sí es ese. Entonces, esto cambia. Pero igualmente vamos a tener 4 elementos, ¿sí? Bueno, aquí me queda 0, 2, 1, 2, 2, 2. Este es el único que va a cambiar. ¿Por qué razón? Porque la primera coordenada que puedo usar aquí es el menos 1 y aquí pues sí la segunda coordenada es el 2. Ahora sí está bien. Sí, ahora sí ya tenemos bien. ¿Cuál era la pregunta? Que se repita dos veces la A. Por ejemplo, A unión con C, en el plano cartesiano de A intersección A. A unión con C, ya va. Es que una cosa es plano cartesiano, otra cosa es producto cartesiano. Tenemos que tener muy claro las definiciones. A unión con C y la otra, ¿cuál era? A intersección con A.
Ok, algo así, vamos a ver. A unión con C, A unión con C, producto cartesiano con A intersección con A. Así, así. Sí, así. Ajá, bueno, lo mismo. Es decir, ¿qué tienen que hacer? Bueno, tenemos que obtener A unión con C. ¿Quién es A unido con C? A unido con C, entonces es 0, 1, 2. ¿Y quién es C? Menos 1, 0. Le agrego menos 1 porque ya está el 0. ¿Y quién es A intersectado con A? Entonces, usted tiene que buscar todos los elementos que son comunes a A. A intersectado con A, entonces usted viene para acá. 0 está en A, sí. Y 0 está en A también. Entonces, el 0 pertenece a A. Quiere decir que 0 está en la intersección, el 1 y el 2. Es decir, cuando yo intersecto un conjunto con el mismo, me da el mismo conjunto porque tengo los mismos elementos. ¿Ok? Entonces, no hay manera de que haya un elemento que esté en A y que no esté en A, porque eso no puede ocurrir. Entonces, A intersectado con A siempre me va a dar como resultado el mismo conjunto. Y bueno, ¿cuántos elementos tengo aquí? 1, 2, 3, 4 y aquí tengo 1, 2, 3. Quiere decir que el producto cartesiano debe tener 12 elementos. Entonces, A unión C, producto cartesiano con A intersectado con A mismo, esto es igual. Vamos a comenzar. Entonces, primera componente. Las primeras componentes yo las utilizo de la unión. Entonces, comienzo 0 con la segunda componente, las tomo aquí en la intersección, porque es el segundo conjunto. Entonces, puedo tomar 0, 0, 0, 0,0. Sigo con la primera componente 0, pero ahora tomo segunda componente, el otro elemento que es 1. Después viene 0,2. Se me acabaron, entonces aquí ya no puedo colocar primera componente 0 porque no tengo más elementos acá. Cambio con primera componente 1, 1, 0. Después viene 1, 1. Después viene 1, 2. Se me acabaron las segundas componentes, ya no los puedo utilizar con el 1, entonces usamos el 2. 2, 0, 2, 1 y 2, 2. Como se me acabaron las segundas componentes, ahora tomo menos 1, 0, menos 1, 1 y menos 1, 2. Ahora vamos a contar, a ver, fíjense que ninguno se repite. Eso es otra cosa que tenemos que tener, tenemos que darle importancia, es que ninguno de ellos se repite. Usted puede buscar aquí y va a ver que todos son diferentes, ¿ok? Sí, puede ser que tengan la misma componente igual, pero la primera componente igual, pero la segunda componente va a ser diferente. Ya eso me dice que son diferentes. Y usted lo cuenta, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 elementos. Esos son los elementos que están en ese conjunto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?